Probablemente no haya dos países en el mundo que se odien tanto como Israel e Irán. Ambos gobiernos envían regularmente gestos amenazadores en dirección al otro país y exigen la aniquilación completa de su oponente. Pero, sorprendentemente, esto no siempre ha sido así. Durante la mayor parte de la historia, e incluso hasta hace unas décadas, ambos estados pueden considerarse los mejores amigos de Oriente Próximo. Irán fue uno de los primeros estados en reconocer la existencia de Israel en la década de 1940 y ambos países cooperaron muy estrechamente no solo en el plano económico, sino también en el militar y político. Irán suministró a Israel petróleo barato y Israel entrenó a oficiales iraníes. En política exterior, perseguían los mismos objetivos y dominaban Oriente Próximo. Pero entonces las cosas cambiaron de repente. ¿Qué llevó al fin de la estrecha relación? ¿Cómo los mejores amigos se convirtieron en archienemigos y por qué la enemistad podría desencadenar ahora una conflagración en Oriente Próximo? Analizamos todas estas fascinantes cuestiones en el vídeo de hoy. Oriente Próximo siempre ha sido un crisol de civilizaciones y culturas. Así, las relaciones entre judíos y persas se remontan a tiempos muy antiguos. En el contexto de las relaciones irano-israelíes, es por tanto crucial comprender las raíces históricas de ambas naciones y su relación mutua. Pues incluso la antigua Persia, que muchos consideran el estado precursor del actual Irán, mantenía estrechas relaciones con la comunidad judía. Uno de los ejemplos más conocidos es la historia del rey Ciro el Grande, que puso fin al cautiverio babilónico hacia el 539 AC y permitió a los judíos regresar a Jerusalén y construir el segundo templo. Y estas buenas relaciones han sido relativamente estables a lo largo de la historia. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, Irán rescató a muchos judíos, en particular, numerosos niños huyeron de Alemania y Polonia a Irán. Más tarde se les conoció como los niños de Teherán. Aunque Irán fue aliado del régimen nazi hasta agosto de 1941, aborrecía la ideología racias de Hitler. Negoció un tratado con el Tercer Reich que protegía a todos los ciudadanos iraníes de la agresión alemana. Y como resultado, Irán expidió a muchos judíos pasaportes iraníes para protegerlos de los alemanes y darles la oportunidad de viajar a Irán. Como resultado, la vida judía en Persia floreció en Irán, junto con Palestina, se consideró el principal centro de la vida judía en Oriente Próximo. Y con la fundación del Estado judío en el año 1948, estas buenas relaciones continuaron. Irán fue el segundo país de mayoría musulmana, después de Turquía, en reconocer a Israel como Estado soberano. En comparación, vemos que la mayoría de los estados musulmanes siguen sin hacerlo hoy en día. Y ambos estados se consideraron estrechos aliados desde el principio. Ambos estados eran estrechos aliados de Estados Unidos y Occidente y luchaban por el dominio conjunto de Oriente Próximo. Esto fue apoyado sobre todo por Estados Unidos, que veía el eje Teherán-Tel Aviv como una parte indispensable de su concepto geoestratégico en Oriente Próximo. Durante la Guerra Fría, Israel e Irán aseguraron las ricas fuentes de energía de la región y las fronteras entre las esferas de influencia occidental y soviética. Y ambos estados también se beneficiaron increíblemente de las buenas relaciones entre ellos. Pues mientras Irán suministraba petróleo a Israel, Israel apoyaba a Irán con tecnologías de vanguardia y en la realización de grandes proyectos industriales. Y ambos gobiernos trabajaron también en numerosos proyectos militares conjuntos. Por ejemplo, el proyecto de misiles Project Flower, que se mantuvo en secreto durante mucho tiempo y solo más tarde se hizo público. Y, sobre todo, en materia de política exterior, los dos estados siempre estuvieron de acuerdo. Cuando Israel fue invadido por sus vecinos, entre ellos Siria, Egipto y Jordania, durante la Guerra de los 6 días, Irán permaneció oficialmente neutral. Sin embargo, ahora apoyaba a Israel aún más generosamente con petróleo y ejercía una influencia directa sobre los estados árabes para que cesaran las hostilidades. Así pues, podemos ver que las relaciones israelo-iraníes, o las de sus estados predecesores, fueron muy amistosas durante la mayor parte de la historia. Pero esto cambió bruscamente de un momento a otro. Porque en el año 1979, Irán hervía y esto se debía principalmente a un hombre, el Ayatollah Jomeini. A principios de los años 60, el clérigo chií describió al Shah de entonces como un judío disfrazado y un receptor de órdenes de Israel. Y el odio a Israel se convertiría en uno de los puntos centrales de su política exterior. Porque fue precisamente este hombre quien derrocó al régimen prooccidental del Shah Pahlaví en la revolución iraní del año 1979 y fundó la República Islámica de Irán bajo su único liderazgo. Esta revolución no fue solo una convulsión política, sino también un cambio ideológico radical.
El nuevo régimen de Irán era profundamente religioso y antioccidental. Jomeini y sus seguidores consideraban a Estados Unidos el gran Satán y a Israel el pequeño Satán. Rechazaban firmemente la influencia occidental y al Estado de Israel en particular. Por ello, Irán rompió inmediatamente todas las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel y el gobierno teocrático revocó su reconocimiento del Estado de Israel. Irán se esforzó ahora por asumir un papel de liderazgo en el mundo islámico y exportar sus ideales revolucionarios. Esto provocó numerosas tensiones con los estados vecinos, incluido Israel, durante las décadas siguientes. Pero el giro hacia la hostilidad abierta comenzó a principios de 1990, poco después del colapso de la Unión Soviética y la derrota de Irak en la Guerra del Golfo. Como resultado, el poder relativo en Oriente Próximo se desplazó hacia Irán e Israel y se enfrentaron repetidamente en guerras por poderes. Irán se convirtió en uno de los principales partidarios de los grupos y movimientos que luchaban contra Israel, en particular Hezbollah en Líbano y más tarde Hamás y la Yihad Islámica en Gaza. Y el servicio secreto de Israel participó activamente en el sabotaje del programa nuclear iraní, a consecuencia del cual desaparecieron o murieron inexplicablemente científicos iraníes en repetidas ocasiones. Llevan décadas librando una guerra encubierta entre sí, pero no han evitado amenazarse abiertamente con la aniquilación mutua. En Siria en particular, asolada por la guerra civil desde 2011, los dos estados se enfrentaron una y otra vez. Irán apoyaba al régimen de Assad, mientras que a Israel le preocupaba la creciente influencia iraní en su país vecino. Esto provocó enfrentamientos directos ocasionales entre fuerzas israelíes e iraníes en Siria. Y en la guerra cibernética, ambos bandos lanzan regularmente ataques contra infraestructuras críticas. Pero también debemos comprender el componente geopolítico subyacente. Después de todo, Israel es un estrecho aliado de Occidente, especialmente de Estados Unidos. Irán, por su parte, se considera un estrecho aliado de Rusia y China. Así pues, la nueva Guerra Fría entre las superpotencias también se refleja en la región. Irán creó el llamado Eje de la Resistencia, una coalición de diversos actores no estatales y milicias de Oriente Próximo, como Hezbollah en Líbano y varios grupos chiíes en Irak y Siria. Sin embargo, Israel también busca nuevos socios y aliados en la región. Y los encuentra sobre todo en Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, que normalizaron sus relaciones con Israel hace 2020 años. Y este año, otro poderoso actor de la región estuvo a punto de establecer relaciones con Israel, Arabia Saudí. Los saudíes también consideraban a Irán uno de sus principales enemigos y estos dos estados también lucharon entre sí una y otra vez en guerras por poderes, como en Yemen. Así pues, parecía que Israel y Arabia Saudí estaban a punto de acercarse, según el lema, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Por ello, muchos especulan con que el momento elegido para el ataque a Israel por Hamás, respaldado por Irán, no fue elegido sin motivo. Después de todo, una alianza entre Israel y Arabia Saudí sería naturalmente una espina clavada en el costado de Irán y desmembraría sus pretensiones de poder en la región. Sin embargo, con la dura reacción de Israel contra la Franja de Gaza, las negociaciones con los saudíes parecen haberse alejado por el momento. Y ahora Irán amenaza también con activar a otros aliados, como Hezbollah en Líbano y las milicias chiíes en Siria e Irak. Teherán también habla cada vez más de intervenir contra Israel. Hace solo unos días, los dirigentes iraníes advirtieron de que se sentirían obligados a lanzar un ataque preventivo en caso de nuevas acciones militares por parte de Israel. Israel también está amenazando a Irán si sigue interfiriendo en las actuales acciones militares. Así que podemos verlo rápidamente que la situación en Oriente Próximo podría descontrolarse. Antiguos aliados cercanos se han convertido en acérrimos archienemigos. Y ya no se trata solo de una disputa entre los dos estados, sino que forma parte de la lucha geopolítica general entre Oriente y Occidente, en la que cada vez más actores suprarregionales también están metiendo sus dedos en el pastel.